Esta vez vamos a hablar de la responsabilidad del Estado por los daños sufridos por los reclusos en nuestro país. Cuando fui magistrado de la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y luego me eligieron presidente de la sala, me aventuré a ir a conocer cómo era la situación de los internos en nuestro país. Aproximadamente visité 10 de las cárceles que eran las más convulsionadas, las que más atiborramiento y congestión tenían. Y quedé, la verdad, bastante decepcionado, y me parece que el sistema carcelario en Colombia es triste y elocuente. Colombia tiene que dejar de ser un país carcelero. Tenemos que dejar de ser tan mediáticos. Me parece a mí que no podemos imponer penas de aseguramiento por todo. Tenemos que tener en cuenta que el Estado algún día, y es lo que yo sueño, tenga en las cárceles aquellas personas que han sido condenadas para poder empezar nosotros a desocupar las cárceles del país. Me parece que una persona, por un delito grave que haya cometido, me parece que tiene derecho a la dignidad, y la dignidad conlleva a que esté durmiendo en unas buenas instalaciones, unas buenas camas, a que el Estado realmente le brinde una atención en materia alimenticia, una atención en materia de salud. Pero vemos realmente con ausencia que a estas personas no les cumplen con lo más mínimo que acabo de mencionar. Tenemos que tener en cuenta que, para hablar de este tema, las obligaciones del Estado con relación a las personas privadas de la libertad, tal como lo ha señalado la Corte Constitucional, se enmarcan dentro de una relación de especial sujeción por el estado de indefensión en que se encuentra un recluso frente al poder del Estado. En tal sentido, está restringida la libertad individual y están limitados muchos otros derechos, pero solo en cuanto ello garantice la seguridad de los internos y el cumplimiento de la medida de detención o la pena. Bajo tales premisas, el Estado tiene una obligación de custodia y vigilancia que se traduce en el cumplimiento de los deberes jurídicos que le impone la ley penitenciaria, a fin de evitar daños a las personas privadas de la libertad. Por su parte, los internos de los establecimientos de reclusión deben someterse a un reglamento disciplinario expedido por el INPET, que, entre otras cosas, regula la conducta o comportamiento de los reclusos, establece unas faltas y sanciones para quienes transgreden el orden. El recluso debe someterse a las reglas del establecimiento penal en general y a las de su clasificación, y debe obedecer a los funcionarios en todo lo concerniente al cumplimiento de las normas relacionadas con aseo personal del establecimiento o a la celda o taller, si a ello hay lugar. Atender su trabajo, estudio o enseñanza, respetar el silencio nocturno y la armonía, no faltar el respeto a sus compañeros o ridiculizarlos. A su turno, además de conservar el goce de sus derechos fundamentales, dentro de las limitaciones que impone el tener restringida la libertad personal, los internos son sujetos de resocialización para la vida en libertad, cuando están recluidos en calidad de condenados. Los internos tienen derecho a un tratamiento penitenciario de conformidad con la dignidad humana, mediante actividades como la educación, el trabajo, las actividades culturales, recreativas y deportivas, a través de programas progresivos e individualizados hasta donde sea posible. Igualmente, los internos tienen derecho a beneficios administrativos como permisos hasta de 72 horas, libertad preparatoria, trabajo extramuros y penitenciaría abierta de acuerdo con la reglamentación respectiva. Tal como fue anotado atrás, los internos también tienen derecho a una asistencia médica que incluye atención en general, práctica de exámenes e incluso traslado para hospitalización de ser necesario. La prestación de servicio de salud, no podemos olvidarlo, no desaparece con la privación de la libertad de un ser humano. Finalmente, pese a las restricciones a su libertad de locomoción, los internos tienen el derecho a conservar la unidad familiar, tanto como sea posible, dadas sus condiciones de seguridad, especialmente en relación con los hijos menores de edad, teniendo en cuenta que los derechos de los internos son prevalentes y que debe disminuirse
la afectación a la convivencia plena del núcleo familiar, cuando el padre o la madre se encuentran aislados del hogar por haber infringido la ley penal. También hay que tener en cuenta la prohibición de tortura, la situación de indefensión y vulnerabilidad en la que se encuentra una persona privada legalmente de su libertad la ha convertido a través de la historia en sujeto de vejámenes, maltratos físicos y psicológicos, todos constitutivos de tortura, con diferentes propósitos según el lugar de aprisionamiento, los delitos cometidos, las circunstancias de su aprehensión, si es preso político o común, militar o civil, etc. En todo caso, sea física o moral, cualquier modalidad de tortura se encuentra proscrita actualmente y es condenable a la luz de los tratados internacionales y de los derechos de los internos. Es así que, siendo conscientes de la prevalencia de los derechos inalienables del ser humano, más aún en circunstancias de privación de la libertad, que implica además la limitación de otros derechos, los estados en su gran mayoría han suscrito tratados y declaraciones condenando los actos de tortura y prohibiéndolos en sus territorios como un mandato constitucional. En este sentido, la Organización de Estados Americanos, OEA, a través de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, se compromete a consolidar las condiciones que permitan el reconocimiento y respeto de la dignidad inherente a la persona humana y a asegurar el ejercicio pleno de las libertades y derechos fundamentales. En coherencia con tales pronunciamientos, el derecho patrio proscribe toda forma de tortura desde la Constitución y en su desarrollo de la ley penal al consignarla como delito. Igualmente, la aplicación en el derecho interno de todas las normas internacionales sobre su prohibición forman parte del bloque de constitucionalidad. Desde luego, los internos, en caso de sufrir un daño por falta de atención médica, tienen derecho a demandar al Estado por los daños que se le hayan ocasionado, porque el deber del INPEC es dar una atención pronta y oportuna. También cuando un recluso sufre graves lesiones como consecuencia de ataques que le hagan otros internos, también el Estado tiene que entrar a responder frente a esas lesiones que le hayan ocasionado. Igualmente, cuando mueren los internos, también tienen derecho a demandar al Estado y desde luego reclamar los daños a que tienen derecho, como el daño moral y como el daño material. Y si quedan gravemente lesionados por una grave irregularidad u omisión en materia de salud o porque fueron gravemente lesionados, habría que agregarle, aparte del daño moral y material, el daño a la salud, buscando que el Estado les reconozca todos los medicamentos, toda la atención médica hospitalaria que haya lugar, e incluso hasta una reparación integral por transgresión a sus derechos humanos que hayan sido violados por parte de la institución carcelaria a la cual pertenezca. Espero que este tema les haya agradado y que sea de gran importancia para todos ustedes en sus actividades profesionales y jurídicas que actualmente desempeñan. Muchas gracias por todo.